en Providencia o llamando al 223-430006 o a la web residenciacasamia.cl. Y vamos a leer, hay harto comentario que llega, vamos a leer lo que ustedes nos están escribiendo en el hashtag Ogato Combinación Clave. Haridas dice, grande Kena Lorenzini, salvó el panel de esta mañana, igual tóxicos y acartonados todos esos señores. Y yo también, tóxica y acartonada, ¿sería yo también? Bueno, pero se reciben las críticas. Rodrigo Troncoso dice, respecto de los inmigrantes, no subestimemos lo racista que es el chileno medio, ojo con eso. Raúl Morales, digamos, no es comparable con democracia occidental. Marx le llamó dictadura del proletariado. Esto es a propósito de la discusión que teníamos por Fidel Castro. Mauricio Fernández dice, vea, de todos los comentarios respecto de la comparación entre Castro y Perroché, comparto lo de María Jara Quemada. Cristian dice, la revolución cubana es un acto pleno de dignidad. Viva Fidel, viva la revolución. Mientras en Chile gobernamos por delincuentes y mafiosos. Lidia Acuña dice, la opinión de Tono Coloma se llama su Twitter y es del diputado Coloma. Dice, fue patética. Opinaba de algo de la dictadura de Fidel de hace 60 años y no de lo que pasó hace 40 porque no había nacido. Claudio Guajardo dice, libertad en Chile solo si tienes plata. En Cuba, dictadura del proletariado y en Chile, dictadura del mercado. Cata Oca dice, ¿cuánto nos cuesta hoy la libertad dentro de lo posible con Estados Unidos? La deforestación. Sigo leyendo otros. Pancrásico dice, cuando haces gárgaras con Cuba viviendo en un país que tiene un tejado de vidrio gigantesco, no tiene pudor ni lógica, y ese es un mensaje dedicado a mí. Marcos Pardo dice, ¿qué mirada más integradora tiene Cristian Bowman? Creo que ese es el foco. Bacán el programa. Qué bueno, ¿qué te gustó? M. Rojas nos pega una lámina que dice, otra democracia, los avances de Cuba, interesantes números considerando el infame bloqueo económico. Admorca dice, no nos digan que democracia es votar cada cierto tiempo, donde nada cambia y la desigualdad sigue creciendo. Coco Armijo dice, ojo con lo que dicen, porque los jóvenes en Cuba hace unos años quisieron protestar por su descontento y los militares se lo impidieron. Claudio Chávez dice, la quena tiene patas de barro, seca contra el sistema pero contemplativa con una dictadura que por muy social que sea, lo es. Gonzalo dice, cuando la fantasía supera la realidad, no se puede ser objetivo, la discusión se va al tacho de la basura. Es que es difícil ser objetivo en temas como este, porque todos tenemos una opinión. Y aquí no hay hechos objetivos, es respecto a la realidad con que uno mira las cosas. Gustavo Silva dice, Cuba envió tropas a apoyar a Angola contra la agresión imperialista. Pinocho apoyó a la Unión, Gran Bretaña contra Argentina. Otra diferencia. Atilio dice, la editorial de ayer fue pésima, simplona, mediocre y sin un conocimiento real de la historia de Cuba y su revolución. Eso es por la editorial que hice yo ayer. Aprovecha el día, dice, ¿qué le pasa a la quena? ¿Dónde se le fue la claridad mental? Fidel es un dictador. Sigo leyendo otro, ideológicamente falso. Dice, Fidel usó armas para proteger a Cuba del imperialismo. Pinocho las usó contra su pueblo a favor del imperialismo. Mauricio Fernández dice, así nomás fue. Carlos Muñoz dice, Guiller, exacto, él apoyó una marcha contra los inmigrantes colombianos, todos adoptando estrategia Trump. David Ose dice, nada que ver, pero por favor, y aquí va, saludo a mi esposa Soledad Sánchez porque hoy estamos de aniversario de matrimonio. Muchas gracias. Y saludamos a Soledad Sánchez, mi prima. No, yo no la conozco. Así que bueno, pero saludos van para allá. Mauricio Fernández también dice, vea, es verdad que Guiller apoyó la marcha contra los inmigrantes en Antofagasta. Llegó re poca gente, eso sí. León dice, ¿con qué cara acusa a Sebastián Piñera inmigrantes de países donde él mismo va a invertir y podría rozar el filo de la ilegalidad? Fernando Parragués agrega, con dolor del alma también se puede analizar como mano de obra barata. Habla de los inmigrantes, así baja los sueldos, pero necesitamos migrantes. Parte de lo que nos escribe en el hashtag Ogato Combinación Clave. En la 92.9 es Combinación Clave. 10 de la mañana con 48 minutos. Sigues en Combinación Clave y ya tenemos en línea en el teléfono a José Salazar. Él es director nacional de la zona norte del sindicato Home Center Sodimac. Recordemos que llevan un proceso de huelga bien largo, donde han sido apoyados por parlamentarios, pero también han denunciado una especie de cerco informativo porque no aparece como nota en los medios de comunicación. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Bueno, José, cuéntenos, ¿en qué va la negociación, si es que existe, esta paralización de ustedes como sindicato de Home Center Sodimac? Mira, llevamos 21 días ya de huelga. ¿Ya? Tenemos un sindicato nuestro, agrupa 8.300 trabajadores a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. Uh-huh. Y estamos en este rato en un punto de congelamiento de las negociaciones, dada la negativa de la empresa a aceptarse conversar con el sindicato. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes en esta negociación? Mira, nosotros lo que estábamos pidiendo, lo último que se dejó en la mesa como proposición del sindicato, fue un 7% de aumento de los salarios, más un bono de término de negociación de 500.000 pesos. Ya.
¿Y qué les ha respondido la empresa? Lo último que respondió fue un aumento en la renta del 3,5%, más un bono de término de conflicto de 150.000 pesos para cada uno de los trabajadores. Ahora, cuando ustedes piden un 7%, estamos hablando de sueldos que en el sindicato, y no sé si es tan posible hacer eso porque de repente los promedios son engañosos, José, pero ¿cuál es la mayoría de los sueldos de la gente que está, de estos 8.300 trabajadores del sindicato que está en huelga? Mira, si nosotros nos vamos a rentas promedio, sacamos, entendiendo cuáles son las rentas promedio, de qué estamos hablando, van entre 300 y 350.000 pesos. Obviamente que hay... En promedio, o sea, estamos hablando de salarios bajos. Claro, trabajadores que obviamente tienen sobre los 350.000 pesos y los trabajadores que entran, una renta entrada en SEMA está en 277.500 pesos. Ya. Y ahora, ¿qué excusa les da la empresa? ¿Y sabes por qué te pregunto, José? Porque lo vi desde la Fundación Sol, de hecho lo retuiteé y incluso hablé de este tema aquí mismo en la radio, y era de ¿cuál es la explicación que les da la empresa a propósito de las ganancias que tiene una empresa como Home Center Sodimac, que es retail? Sabemos las ganancias diarias del retail, pero esta empresa en específico gana diariamente millones y millones, ¿para qué decir a la semana? Mira, el argumento, bueno, tenemos que meter todo en un contexto. Yo creo que dada la paupérrima negociación que hizo el gobierno con los empleados públicos, yo creo que de ahí todo el empresariado, ayer estuvimos en una conferencia de prensa con Gabriel Boric, Camila Vallejo y 4 dirigentes más de sindicatos que se encuentran en huelga, y llegamos todos a un consenso de que las empresas se agarran de esta paupérrima, como te dije, negociación con los trabajadores del gobierno, y pretenden negociar los salarios al mismo porcentaje que negoció el gobierno. Y por eso les ofrecen, también, como decías tú, un 3,5 más o menos. Claro, también entendiendo el análisis nuestro, parte también de que están con el tema de la próxima entrada en vigencia de la nueva reforma laboral. Entonces, en ese sentido no quieren regular a los sindicatos. Quieren tener a todos los sindicatos regulados para así tener un piso de negociación bajo y no que se dispare uno en comparación de otro. José, se hizo viral un video que grabó la gerencia de Home Center. Era un video bien extraño porque lo que llamaban, ellos se sentaban y se ponían como el overall de Home Center, de la gente que uno ve generalmente atendiendo en la empresa, y hacían un llamado a volver a la pega. ¿Esa era una idea? ¿La idea era buscar como a gente que se descolgara de la paralización? Claro, eso fue el día número 15. Ellos llamaron clara y categóricamente a la gente a entrar, pero había un mensaje detrás del video. O sea, de hecho, estos videos están denunciados como prácticas desleales de parte de nuestro sindicato, y la Dirección de Trabajo está haciendo su trabajo en eso. ¿Por qué? Porque estaban hablando de, o sea, dándole entre comillas la bienvenida al descuelgue, pero ¿ustedes veían una amenaza también en ese video? Claro, toda vez que hay gente que está ya más de 15 días afuera y tú sabes que se empieza a replantear el tema del bolsillo, de que llevo para la casa. Entonces, dado eso, era visiblemente insidioso para los trabajadores y es una manera de amedrentar a los que estaban un poquito más débiles. José, se ha instalado un tema, lo hicieron parlamentarios también diciendo que iban a llevar el tema al Consejo Nacional de Televisión, que no sé si puede tomar temas como este, pero señalando que había una especie de cerco informativo, que había medios que no tomaban la información de Home Center y pensaban o decían que aludían a los millonarios gastos de una empresa como Home Center Sodimac, que pertenece al holding de Falabella. Estamos hablando de estos retailers enormes que tienen mucha publicidad en ciertos medios de comunicación, y que esa era una presión para los medios para no llevar este tema en sus informativos o en los matinales, o en fin, el que pudiera tomarlo. ¿Ustedes sienten que eso pasa? Mira, claramente también llegamos a un consenso ayer en la misma conferencia de prensa de que hay una invisibilidad de los movimientos sociales en todas estas grandes cadenas televisivas, ya sea la estatal, ya sea los canales privados, pero sabemos también que tratan de invisibilizar los movimientos y de no mostrar la realidad de los trabajadores. Ahora estamos conversando con José Salazar, el director nacional de la zona norte del sindicato Home Center, esto a propósito de los 22 días que ya llevan paralizados. José, ¿hasta cuánto se puede alargar todo esto? Lo digo por el desgaste que significa una paralización tan larga y el temor que puedan tener ustedes de perder trabajos, en fin, a propósito de la paralización. ¿Hasta cuándo ustedes creen que van a soportar en esta tensión donde la empresa dice nosotros ofrecemos hasta tanto y ustedes están pidiendo prácticamente el doble? Mira, dada la problemática de lo mismo que tú dices, el cansancio,
de llevar este movimiento a un día, a unos días más, a 30 días, 35 días. Entendemos esa complejidad, pero también tenemos que nosotros tratar de buscar los consensos y los acuerdos con la compañía y tratar del acercamiento en pro de los trabajadores. Ahora, José, ¿y qué ha significado para la atención de los home centers, ¿no? Y ahí explícame, si todos están funcionando igual con trabajadores de reemplazo y si ha existido una merma en las ventas. Mira, sí, la merma ha existido, sí. Ha habido un costo para la empresa igual en eso. La tienda, de hecho, nosotros tenemos tienda en donde está bloqueado los accesos. La gente puede ingresar a pie, sí, eso, ojo. Pero el llamado que hemos hecho por redes sociales y por los medios que nos han ayudado es a no asistir a los home centers. O sea, ahí hay un tema de conciencia social también que estamos haciendo llamado a la comunidad. ¿Y ha habido respuesta de la comunidad? Sí, gracias a Dios. Bueno, los primeros días la gente no entendía mucho, porque también estaba el tema de los empleados públicos, entonces no entendía. Dado esto mismo que tú decías, un 7% es demasiado, pero nosotros lo hacemos entendiendo la realidad del negocio en donde está la empresa que estamos negociando. Seguimos conversando con José Salazar, director nacional de Zona Norte del sindicato Home Center, que ya llevan 22 días en huelga, en una huelga que se ha vuelto muy mediática a propósito de las redes sociales, no necesariamente de los canales más grandes, y que yo ahí me pierdo, José, porque no sé si efectivamente ha salido algo de información o no, porque de repente se dicen muchas cosas por Twitter. Yo escuché a varios diciendo, hoy ningún medio ha tomado esto, y la verdad es que ya había varios medios que lo habían tomado. No todos, a lo mejor, en eso es cierto. José, por eso te preguntaba tu visión. Y lo otro, José, Home Center Sodimac, que es parte de las empresas de Teletón. La Teletón es este fin de semana. ¿Tú crees que puede haber algún cambio en el escenario porque el Sodimac está en Teletón? Nosotros hemos dicho en todos los medios que nos ha tocado hablar que esta semana es una semana crucial. Porque hoy día entra a correr un factor del tema de la Teletón. Y Sodimac entendemos que es uno de los pilares de la Teletón. Entonces, dado esto, también nosotros esperamos que esta semana haya un acercamiento y que vamos a conversar, pero conversar en serio. Puede llegar a un acuerdo para los trabajadores, obviamente. Ya. ¿Pero tú crees que entonces que la situación va a presionar para llegar a un acuerdo? ¿Que esto podría quedar solucionado antes de la Teletón? Porque efectivamente, me imagino yo que afecta a Home Center si es que llega a dar una donación cuando tiene la tremenda paralización adentro, ¿no? Mira, si hablamos que esto es una voluntad, la voluntad de nosotros siempre ha sido llegar a un acuerdo. Esperamos que esta semana poder solucionarlo, pero como le dije, y lo he dicho en todos los lados donde me ha tocado hablar, es un tema de voluntades. Ya, y ustedes ahí no ven la voluntad por parte de la empresa. Bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, si tú me preguntas, yo no lo he visto, pero sí estamos buscando el acercamiento. José, y por último, ¿habían tenido ustedes antes como sindicatos una paralización tan larga o una negociación de esta naturaleza que fuera tan tensa y tan trabada? Mira, la empresa sí ha tenido dos procesos de huelga. Un proceso con los trabajadores de las bodegas, que eran alrededor de 600 socios. Ellos tuvieron 38 días de huelga. Y después vino otra paralización en el año 2013 con el sindicato Norte Sur. Ellos tuvieron 7 días en huelga y eran alrededor de 1.600 trabajadores, 2.000 trabajadores. Y ahora sí, ¿por qué ha sido más mediático? Porque de los sindicatos del retail, el sindicato Home Center es el que aglomera más gente, más cantidad de socios, 8.300. Exacto. Y José, ¿cómo tú calificarías el trato que tiene la empresa con ustedes, los trabajadores, ya más allá de la paralización? El trato permanente que existe, si hay buena onda, si hay mala onda, si hay persecución sindical, cómo se manejan ustedes como sindicato, tienen un trato normal y ahora está súper tenso y como encarajinado porque no da la empresa su brazo a torcer, pero yo te quería preguntar por el día a día. Mira, históricamente el sindicato Home Center se ha destacado por tener una actitud de diálogo frente a la empresa. Y siempre el diálogo había sido fluido entre sindicatos y empresas. Pero claramente hoy este diálogo se quiebra y también nos hace obligarnos a replantearnos sobre cómo llevaremos la lucha social, la lucha sindical y por supuesto el diálogo sindical con la empresa. Ya. Bueno, José, te quiero agradecer mucho este contacto para que nos pongas al día de lo que ha pasado en estos 22 días y lo que sigue sucediendo con esta paralización que continúa de 8.300 trabajadores a nivel nacional de la empresa Home Center Sodimac. Muchas gracias. Oja, lo último llamado es hacer a la gente a que nos ayude. Estamos comenzando con una campaña que le llamamos el Cometón, que estamos en varios puntos en las tiendas de Sodimac
recolectando alimentos no perecibles, útiles de aseo para ir en ayuda de los compañeros que están más complicados en el tema de las platas. Y también comentarle que tenemos en la tienda 63 Huechuraba un compañero que está en huelga de hambre y hoy comenzó su huelga seca. Así que eso también toda la fuerza y esperamos que la ciudadanía nos comprenda y nos entienda como lo ha hecho hasta ahora. Muy bien, José, muchas gracias. Ya pasa luego, muchas gracias. José Salazar es director nacional de la zona norte del sindicato Home Center, contándonos en qué va esta paralización que ya suma 22 días, 8.300 trabajadores de Home Center Sodimac todavía en paro. Y tiene razón José, esta semana es una semana bien crucial. ¿Por qué? Porque Sodimac es parte importante de los avisadores de Teletón. Y sería muy extraño que Home Center llegara al Teatro Teletón, porque creo que las empresas se presentan al principio, bueno, después vuelven a dar pues en el Teletón, no sé si lo hacen en el Estadio Nacional, pero llegan a entregar su aporte, y sería muy raro que entregaran un aporte cuando tienen un conflicto con 8.300 trabajadores, ¿no? Donde no quieren soltar más lucas para rentas que en promedio llegan a 350.000 pesos, como nos decía José Salazar. Ya son las 11 de la mañana, estamos terminando. Les recuerdo que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, así lo dicen. Hay departamentos de tamaños distintos con enfermera y médico residente y plena independencia. Casa Mía queda en Normandía 1882, en la comuna de Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o también visitar la web residenciacasamia.cl. Y vamos a la encuesta. Llegaron 225 votos y estábamos preguntando, esto tiene mucho que ver con la propuesta de Chile Vamos a propósito de la inmigración, y preguntamos: ¿crees que se debe expulsar de inmediato a un inmigrante que comete un delito? ¿Sí o no? El 72% de los que votó dice sí, hay que expulsarlo inmediatamente. Y un 28% dice que no. Muchas gracias. 11:01, nos vamos. Muchas gracias por la compañía. Hasta mañana. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. Fueron 2 horas de información, opinión y debate con los temas que a ti te interesan y que analizamos a fondo al estilo de Combinación Clave. Mañana a las 9 a.m. vuelve Beatriz Sánchez y sus invitados para que también seas parte de la conversación. Solo por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Combinación Clave. Somos opinión, somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM. Hora clave. 11 de la mañana, con 2 minutos. 929. Radio La Clave. Ya viene el Año Nuevo Chile Goza 2017.